Bienvenidos a Una Mirada Distinta, el podcast que desafía tu manera de ver las cosas. El día de hoy tenemos un invitado que va a estar platicándonos, conversando acerca de confinamiento antes y después. Está conmigo Jonathan Valderas y yo soy Gonzalo Córdoba y le damos la bienvenida a Mauricio Kramerman. Él es emprendedor, comunicólogo y bienvenido Mau, bienvenidos Jonathan, hola. Gracias. Y para empezar este podcast me gustaría que los invitados conocieran un poco más de Mauricio. ¿Quién es Mauricio y qué nos podrías decir acerca del confinamiento? O sea, ¿por qué nos vas a hablar sobre esto? Hola Jonathan, hola Gonzalo. Yo tuve la experiencia por cuestiones de decisiones afortunadas y desafortunadas en mi vida de estar 5 años en una cárcel del otro lado del mundo, en Australia. Y ahorita que todos nosotros estamos viviendo inesperadamente este confinamiento obligatorio en el que estamos, he empezado a notar paralelos de comportamiento, de patrones de conducta entre lo que yo viví y noté dentro de una cárcel en lo que está notando en la sociedad de hoy en día. Entonces creo que ese es el tema interesante y ese es el motivo por el que siento que puedo tener una mirada distinta acerca de lo que está pasando a lo que normalmente se puede la gente tener. Absolutamente, yo creo que, bueno, los que nos están escuchando y nos están viendo, pues no se esperan, ¿no? No te esperas escuchar que alguien estuvo en la cárcel. Creo que esto es una realidad. Y pues si nos das permiso, ¿por qué estuviste y cuánto tiempo estuviste en esta cárcel en Australia, Mau? Estuve 5 años por un delito relacionado con drogas. Fueron decisiones que tomé cuando estaba yo más joven, con menos experiencia, con menos realización de lo que son riesgos y beneficios. Entonces, uno se equivoca, uno toma decisiones equivocadas. Sin embargo, todas las decisiones y todas las experiencias son aprendizaje y creo que hay que tratar de sacarle lo positivo a todo en todo momento. Oye, Mauricio, hay que tener muchísimo valor para abrir su corazón, tu corazón en un foro de estos. Y dado que nos conocemos y que hay una conexión y muchas otras cosas, a mí me encantaría que le regales a la audiencia qué es lo que te mueve hoy a compartirnos estas similitudes, ¿no? Entre el confinamiento y en la cárcel. ¿Cuál es el mensaje número uno que te gustaría dejar en las personas, dadas estas experiencias que tú tuviste? Mira, yo creo que sobre todo el mensaje es uno que ahora todo mundo estamos empezando a comprender, pero que antes de esta situación casi nadie lo comprende, que es el valorar la libertad, ¿no? En un momento uno está en la calle, en la vida, con los amigos, con la familia y todo, y al día siguiente, si estás en lo que se llaman como malos pasos, sabes que ese es un riesgo que puede pasar en cualquier momento. Sin embargo, nunca crees que te va a pasar a ti. Claro, Entonces, siempre es al otro, ¿no? Nunca a mí. exactamente. Uno es demasiado inteligente como para que le pase a uno hasta que le pasa. Entonces, de pronto te privan de la libertad, de pronto tienes muy pocas opciones, no tienes, de hecho, ninguna decisión es tomada por ti, no sabes si mañana te van a dejar salir de tu celda, si mañana te van a dar una hora libre, no tienes ningún control. Tu único control que tienes, literalmente, es cuándo abrir y cuándo cerrar los ojos. Fuera de eso no tienes nada está bajo tu control, pierdes totalmente la libertad. Eso es un concepto que muy poca gente logra entender porque la libertad es algo que todo mundo damos como una garantía individual, como por sentado, por lo que quieras. ¿Qué pasó aquí en los Estados Unidos y está pasando en todo el mundo? De un día para otro te dijeron, no puedes salir. Todo está cerrado, restaurantes, estadios, cines, todo eso. Entonces la gente empieza a valorar lo que es tener la libertad de decidir qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Entonces,
yo creo que esperemos que cuando esto empiece a volver a la normalidad, que por cierto va a ser una nueva normalidad, todo el mundo tenga esa capacidad de valorar la libertad que uno tiene. Eso me parece que es algo que ojalá todo el mundo salga con ese aprendizaje y darle ese valor a lo que tenemos. Sí, sí, Mauricio, y gracias por compartirlo. Me parece muy valioso lo que mencionas de la libertad, sobre todo porque lo damos por hecho. Es algo que, como lo damos tan por hecho, ni siquiera volteamos a ver que ahí está hasta que nos lo quitan. Y siento que este mensaje es claro y yo creo que a muchos les ha caído el 20, como decimos en México, o han tomado conciencia acerca de que pues la libertad se puede ir en cualquier momento, ¿no? Ahora fue por una enfermedad, después puede ser por cualquier otra cosa. Y entonces la siguiente pregunta que te quisiera hacer es si tú crees que el encierro funciona o no. Mira, eso es un tema que ahorita está muy en la boca de todos. ¿Sirvió el encerrarnos o no sirvió el encerrarnos? ¿Va a parar la enfermedad o no va a parar la enfermedad? Y si te pones a pensar, también tiene una correlación con el sistema judicial. ¿Sirve el encierro a una persona que hizo algo mal o no sirve? ¿Paras la enfermedad si detienes a un delincuente o cuando sale va a salir triplemente más peligroso? Si lo relacionas con lo que está pasando ahorita paras el contagio de este virus, pero cuando uno salga otra vez a la calle se va a brotar. Son paralelos muy interesantes. En el sistema judicial, según yo, existen 3 o 4 motivos por los que el encierro existe. 1, sacar el mal de la sociedad. 2, poder reintegrar a la persona a la sociedad. Y 3, decirle a la gente que no está haciendo daño, no lo hagas porque mira lo que te puede pasar. Para mí, ninguno de esos sirve más que quitar, o sea, para mí el sistema judicial no sirve para nada para reintegrar a nadie a la sociedad. Uno regresa más dañado de lo que entró, uno regresa con más experiencias porque por años con la única persona que te puedes movilizar son con gente que ha cometido otros crímenes. Entonces simplemente hay una película que se llama Blow, muy buena, y hay una frase ahí que dicen, entré con licenciatura en traficar marihuana y salgo con maestría en cocaína. Sí. Entonces, simplemente, y para mí los encierros no sirven. No sirven, obviamente, en la cuestión del virus que estamos viviendo ahorita, yo no tengo ninguna autoridad para decirlo, sería cosa de preguntarle a los doctores, infectólogos y todo eso. Pero yo sí creo que debería haber una alternativa mucho más eficaz, que no sé cuál es, para tratar de reintegrar a la gente que ha cometido errores a la sociedad. Oye, Mauricio, yo tengo una pregunta muy extremadamente mundana, pero que quizás mucha gente que está escuchándote se puede estar haciendo una pregunta similar. Dado que no todos los días tenemos la oportunidad de hacerle esta pregunta a alguien que haya visitado este mundo, ese mundo del que nos hablas del encierro, ¿qué es lo que más extrañas? Obviamente entiendo que lo que más extraña es la libertad, quizás a tu familia, pero fuera de eso, que es lo obvio, ¿qué es lo que más decías, wow, en este momento lo que más extraño es qué? ¿Qué era? Obviamente la familia es número 1, Sí. pero la comida, la comida y la libertad, la libertad de elegir, porque probablemente yo siempre he sido una persona que me gusta quedarme en la casa, yo nunca estoy fuera de la casa ni saliendo a todos lados, pero es muy diferente quedarte encerrado porque quieres a porque tienes. Ahora yo te digo una cosa, Gonzalo y Jonathan, yo te la pongo diferente y que se lo puedes preguntar a cualquier persona que ha estado encerrado. ¿Qué extrañas de estar encerrado? Esa es una pregunta. Ah, mira, qué mirada tan diferente, está Sí, sí, sí. buenísimo. Sí, y te voy a decir, qué extraño de estar encerrado, no tener que preocuparme, no tener que pensar en nada. Tú sabes, bueno, otro del riesgo físico y
de que en cualquier momento un problemita chiquito puede ser Puede grande. estallar. Todo está puesto para, no tienes capacidad de elegir ni de pensar en nada. Todo está puesto para ti. Y ahí es cuando yo digo, ¿cómo es que el encierro sirve? Imagínate a alguien que está encerrado por 12, 15 años, que cada vez que se levanta tiene el desayuno afuera de su celda, que tiene un lugar a donde trabajar, no tiene por qué buscar ningún trabajo, que sabe a qué hora va a comer, a qué hora le van a dar sus medicamentos, a qué hora va a dormirse y a qué hora se va a despertar. ¿Cómo puede ser que alguien así, después de 12 o 15 años, salga a un mundo en el que todo depende de tus decisiones, tus resultados dependen de tus decisiones? Y obviamente esa persona está ahí porque tomó malas decisiones. Entonces, ¿cómo puede ser que el encierro sirva? En ese sentido, no tiene ningún sentido. Pero bueno, a mí sí hay veces que yo me pongo a pensar que esa parte extraño, el no tener que pensar ni tomar ninguna decisión, todo era una rutina y te vuelves rutinario y no tienes que pensar en nada. Sí, esa perspectiva no la vi venir, la verdad está, pero hace sentido, somos seres de hábitos, de rutinas, ¿no? Todos de alguna manera caemos en una rutina y nos acostumbramos, y si nos mueven algo, uy, como que se nos cae ese mundo, ¿no? Así que estoy totalmente de acuerdo. Y algo que me viene en esto es que ya veo varios paralelismos, ¿no? Entre el encierro que estamos viviendo, al menos al momento de la grabación de este episodio, seguimos encerrados con motivo del COVID-19. En Estados Unidos, que es en el país en el que estamos los tres, ya llevamos más de 40 días, ¿no? Cerca de los 50 por ahí. En otros países un poco menos, en otros más. Y algo que es interesante es que entiendo que cuando uno está en la cárcel, probablemente la salida es de un día para otro, o te dejan saber que vas a ser, cumpliste con tu condena o algo ocurre y al otro día te reintegras a esa sociedad con ciertas restricciones y a lo mejor con un parole officer, ¿no? Con todas las cosas que vemos en las películas, que eso es lo más que yo puedo llegar a saber, pero me he dado cuenta que en este momento que estamos viviendo esto del COVID, algunos estados de Estados Unidos y algunos países del mundo están haciendo la vuelta a la normalidad, entre comillas, de manera muy progresiva. De manera que a lo mejor, no sé cómo sea en Florida, no sé cómo sea en Virginia, pero acá en California es por fases. Vamos en la fase uno y ya nada más nos faltan 3. Entonces, Vale. ahí la llevamos. Sé que en España son 3 fases y llevan en la 0, o sea, es lo mismo, ¿no? Vamos en la misma. ¿Qué paralelismos encuentras o qué perspectivas nos puedes compartir, Mauricio, acerca de esto que ves, que fue tu reintegración y lo que estamos experimentando actualmente? Mira, normalmente yo cumplí, como te dije, mi condena, el 90% la cumplí en Australia y el último trecho lo cumplí en California porque así quise yo. Eh, Normalmente, yo te puedo hablar mi experiencia en Australia, normalmente también hay fases ahí. Según el tiempo que tengas restante en tu condena, vas bajando de nivel de seguridad. Entonces empiezas con una Okay. máxima seguridad, vas a una mínima seguridad y la idea de esto es lo mismo, irte reintegrando a la sociedad, ¿no? O sea, que sea poco a poco el reintegro. Ahora, Progresivo. progresivo. Ahora, lo interesante es que estabas hablando de una nueva normalidad, entre paréntesis, entre comillas, normalidad. Cuando nosotros regresemos a la normalidad, todo va a ser diferente. Todo va a ser diferente, los restaurantes ya no se van a vivir como antes, los cubiertos van a ser de plástico, los menús van a ser de papel. Vaya, todo lo que conocíamos antes va a ser diferente. En ese sentido, cuando uno sale de una condena de la cárcel, todo es nuevo, ves las cosas diferentes, ya no ves a la gente de la misma manera, ya no ves a la policía de la misma manera, ya no ves a la autoridad de la misma manera.
La diferencia es que cuando uno sale de un encierro en la cárcel, todo mundo sigue en una normalidad y tú eres el que te adapta, el que se tiene que adaptar al cambio. Ahora todo mundo vamos a salir a un cambio que nadie conoce y que es totalmente inesperado. Entonces, eso sí va a ser un reto para la sociedad que yo no sé todavía, no puedo visualizar cómo es que pueda ser exitoso, porque es una, sobre todo en los Estados Unidos, en el país del capitalismo, la libertad, eh, el poder tomar tus decisiones, trabajar cuando quieres, lo que sea, todo va a cambiar y no entiendo cómo, desde el hecho de que aquí, por lo menos en la Florida, si entras al supermercado sin máscara, te arrestan, literalmente, y uno antes veía eso en países asiáticos como si no, qué exageración, estar con máscaras en todos lados. Aquí se va a volver la normalidad y tenemos que adaptarnos a unas cosas que jamás en la vida habíamos visto, si no sé qué tan preparados o qué tan dispuestos estemos a hacer. Sí, sí, Mauricio. Y sobre el proceso que tú mencionas como que es gradual, a mí me surgen como ciertas dudas, ¿no? Por ejemplo, ¿ustedes hacen algún tipo de prueba de que, mira, ya está listo para seguir a la siguiente fase o ya está listo para la siguiente fase? ¿O simplemente es cuestión de que, ya le toca y pues ya va a la siguiente, ¿no? En teoría es lo primero que dijiste. En teoría uno tiene que estar listo y todo. En práctica, no. En práctica, conforme, por ejemplo, en Australia, cuando, cuando tu sentencia es mayor de 3 años, estás en máxima seguridad. Cuando te quedan 3 años, te pasan a mínima seguridad. Cuando te queda un año o menos, te dan lo que se llama home release, que te mandan los fines de semana a tu casa y poco a poco así. Pero tú puedes ser un preso totalmente problemático, un preso que no cumple con ninguna de las características en teorías para bajar de nivel de seguridad e igual vas a bajar. Entonces, Oh, obviamente quienes hacen las leyes, la teoría es muy bonita, jamás han vivido, jamás han vivido en mm, un centro penitenciario, no saben cómo es. Entonces, sí, en teoría, justo lo que dijiste, obviamente uno tiene que estar demostrando, uno tiene que ir eh, hacer programas psicológicos, la gente que entra con adicciones a la cárcel tiene que hacer programas de rehabilitación. Todo eso es en teoría. En práctica, la verdad es que no es así y por eso es que la gente sale y reincide en un 60-70% de las ocasiones. es altísimo, ¿no? Obviamente Es es altísimo, altísimo. lo sabemos. Eso te habla también de que el encierro no es la mejor opción. Claro, hay crímenes en los que no queda de otra más que sacar el tumor de la sociedad. Pero, pero hay otros, muchos crímenes que simplemente el castigo no es adecuado, en mi punto de vista. Claro, claro. Y siguiendo esta línea de pensamiento, antes de entrar a la grabación de este podcast, nos comentabas un punto que a mí se me hace interesantísimo, ¿no? Que tú titulaste La vida después de un encierro. Ahí siento que vamos a seguir viendo paralelismos. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué puedes ver tú eh, desde tu perspectiva? ¿Qué está ocurriendo y qué similitudes ves? Mira, cuando yo estuve en la cárcel, yo me imaginaba, porque existen los casos, pocos, pero existen los casos de gente totalmente inocente que está en la cárcel, ¿sí? Mm, Entonces, uno se pone a pensar el encierro, por ejemplo, y la culpabilidad. O sea, cuando uno está en la cárcel, al final dices, o cuando uno está encerrado, dices, bueno, la verdad, siendo honesto conmigo mismo, pues me la busqué, me la gané. Pero imagina estar encerrado sin que hayas hecho nada. Eso yo siempre pensé debe ser la peor sí, sensación sí, que hay. sí. En este caso, Impotencia, ¿no? y es lo que estamos viviendo todos ahorita. Ahorita todo mundo estamos viviendo encerrados, no porque queremos, no porque hicimos nada malo, sino porque nos tocó vivir esto. Entonces, cuando uno sale, el después del confinamiento es,
¿qué hago para no volver a esto? ¿Sí? O sea, voy a hacer lo que tenga que hacer para no volver a esto. Entonces, dime qué hago, dime, estoy harto de estar encerrado, dime qué hago para poder salir y no regresar a esto. Entonces, por eso estamos viendo que ahorita cada vez hay manifestaciones más agresivas de querer regresar a la normalidad. La gente no sabe estar encerrada y no tienes por qué estar encerrado. O sea, la sociedad no está hecha para estar encerrado cada quien en su casa. Después de esto es cómo vamos a hacer para no regresar a esto. Y ahí simplemente depende de nosotros. Después de, si tú eres una persona que estuvo en la cárcel, depende de ti en no reincidir en un crimen. Si tú quieres ser inteligente y después de esto nunca más regresar a esto, te vas a tener que adaptar a la nueva normalidad, igual que un preso se tiene que adaptar a las condiciones de probation, a las condiciones de parol, a las condiciones. Bueno, digamos que nosotros vamos a estar en un probation general en toda la sociedad, en no entrar, en guardar el distanciamiento social, en no ser tontos al arriesgarnos. Imagínate que tú sales de la cárcel y decides tomarte una botella de vino y manejar borracho. Tú estás tomando el riesgo que si en ese momento violas tu probation, vas a regresar al encierro. Si tú Claro. sales de este encierro y vas y te metes a una fiesta con 50 personas en una sala o en un comedor, tú estás tomando ese riesgo. Probablemente el policía no te va a parar borracho, probablemente no te vas a contagiar en una sala, pero estás tomando un riesgo y ya sabes, ya pudiste probar lo que es la consecuencia. Ya está en cada quien qué hacer y qué no hacer, qué medidas de riesgo tomar y qué no tomar, porque ya sabemos cuál es la otra cara de la moneda. Me queda claro, Mauricio. Y ahorita una duda que me surge que yo había apuntado aquí era acerca de, por ejemplo, ahorita me dices que el encierro no funciona al menos en el sistema judicial. Y, por ejemplo, ahorita que estamos en la situación de pandemia y que hay mucha gente que no quiere encerrarse y que no lo hace y que sigue saliendo y que sigue haciendo las cosas como normales, eh, no sé si le podrías decir algo a esa gente o simplemente tu opinión es que, pues, que está bien, que hagan lo que quieran o Lo qué que pasa opinas. es, lo que, pasa es que hay una ignorancia brutal. O sea, la gente todavía piensa que esto es una teoría de una conspiración, unas cosas así. O sea, la gente de verdad no cree que las cosas te van a pasar hasta que te pasan. Yo, creo, tengo la ex esposa de un primo mío le tocó esto. Ese es el caso más cercano que yo he vivido. Pero mucha gente hablas con ellos y dicen, pues yo no he conocido a nadie todavía. Yo no sé si esto sea cierto o no. Bueno, entonces ahí viene el nivel de ignorancia, de educación, de incredulidad que puede tener la gente. Si tú quieres arriesgarte, o sea, si la gente quiere ser tonta, mira, la pandemia más grande con la que vivimos es el estupidismo. O sea, la gente, eso nunca se va a poder curar. Entonces, nunca vas a poder luchar contra la gente que simplemente no tiene esa capacidad de entender. Eso es lo que hablábamos antes de cuando empezamos a hablar hoy. Uno cree, no me va a pasar a mí, no me va a pasar a mí, hasta que te pasa. Y lo mismo, cuando estás haciendo actividad ilegal y ves que todo el mundo alrededor tuyo empieza a caer preso, dices, a mí no me va a pasar, a mí no me va a pasar. Les pasó porque ellos no son tan buenos en lo que hacen como soy yo, hasta que te pasa. Entonces, me preguntas qué decirle a esa gente. Hay gente que no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Es imposible. Hay gente con la que no se puede hablar. Claro. A mí me viene aquí a reserva de que hay hay otras aristas, ¿no? En esto que nos estás contando, me viene el tema de cómo pedir ayuda, de qué nos apoyamos cuando estamos tanto en la cárcel como en este confinamiento que no pedimos. Nadie de nosotros lo pedimos. Nos ocurre esto que tú mencionas que pues, yo no hice nada, pero pues estoy aquí y es la realidad y vamos a encontrarnos con un mundo nuevo. Me gustaría preguntarte, ¿no? ¿Qué hiciste tú para sobrevivir esos 5 años, ¿no? ¿Qué te ayudó a ti en ese encierro para estar hoy donde estás en este momento, viviendo una nueva vida?
¿Y cómo podemos inspirar a la gente? Si es que hay alguna similitud más que tú digas, pues esto nos puede funcionar, ¿no? Para mí, la respuesta a lo que dices es la familia. La familia es clave. La familia al final es quien va a estar cuando, en mi caso, fue mi mamá y mi hija, por ejemplo. Tú me dices qué es lo que me ayudó a estar así. Simplemente fue el pensar en mi mamá y el pensar en mi hija. Y en este caso es diferente que el encierro porque todo mundo lo estamos viviendo, ¿no? Entonces nadie te puede juzgar a ti, estás encerrado porque hiciste algo malo o algo. Cuando estás en un encierro individual que no es colectivo como el que estamos viviendo, tú y yo lo sabemos, Gonzalo, los amigos se desvanecen como si estuvieras tomando sopa con un tenedor. No, no hay. Sí. Y al final lo que queda es la familia. Entonces, ¿qué? Apoyo. Apoyo entre la familia, en este caso entre amigos, porque todo el mundo puede sentirse identificado con uno y saber lo que está pasando. Por eso es que ves reuniones virtuales, por eso es que ves todas esas cosas. El apoyo y el saber que uno no está solo, eso es clave para sobrevivir cualquiera de estas cosas. Buenísimo. Nos ayuda mucho porque nuevamente, ¿no? Todos estamos viviendo esta circunstancia, la de la pandemia, y si ustedes no se están acercando a su familia, creo que este es el momento, ¿no? Este es un momento muy bonito. ¿Con qué ¿Y sabes, continuamos, Jonathan? Perdón, adelante, Mau. sabes también que me gustaría que ojalá la gente saliera de esta situación teniendo un poquito más de empatía por la gente que ha estado encerrada? Mira, yo veo muchísimos patrones de conducta que se repiten aquí, afuera, con este encierro, a lo que yo veía adentro de la cárcel. Yo salgo aquí afuera, de donde vivo, a hacer ejercicio y veo la misma manera de caminar, la misma manera de hacer ejercicio. Todo se repite, igualito que lo que yo veía en el patio o yarda de la cárcel. Y de verdad que a veces estoy caminando oyendo la música y digo, es impresionante. O sea, es la adaptación humana al encierro lo que se está viendo, no es ninguna otra cosa. Claro, en vez de ver a alguien que está adentro por homicidio improvincial, estás viendo a una señora con su perro hacer ejercicio, ¿no? Esas son las pequeñas Claro. diferencias. Sí, Pero sí. a lo que voy es de que ojalá que después de esto la gente pueda sentir un poco de empatía por la gente que está encerrada. No por los crímenes que cometieron, pero por tienes que creer que la gente en el fondo es noble, o sea, es buena. Entonces, cuando salen del encierro, si la sociedad no se abre a la gente que sale del encierro, nunca jamás se va a poder reintegrar. Nunca. Entonces, ojalá después de esto, que ya todos vivimos lo que es estar encerrado, no poder tomar tus decisiones, no poder ir a ver a tu mamá o a tu abuelita a un asilo donde están. Y eso, la gente pueda tener un poquito más de empatía y apertura a la gente que sale de un encierro y que en verdad tienen ganas de readaptarse. Qué buen mensaje, Mauricio. Muchas gracias. Se me hace que esto le puede tocar el corazón a mucha gente. Me hace mucho sentido. Ahora sí, la misma pregunta, ¿con qué continuamos, Jonathan? Sí, claro. Yo tengo una pregunta, Mauricio, desde la curiosidad y como que no sé si alguien se lo esté preguntando también, es que tú al principio nos dijiste que el encierro como tú veías como que no funcionaba en el sistema judicial. Sin embargo, tú saliste y para ti fue distinto, ¿no? Me imagino. Y entonces, ¿qué fue lo que sí funcionó en ti o fue algo más como personal? ¿O qué fue eso que sí, que pasó ahí? No, honestamente, te voy a ser súper honesto, para mí Claro, no claro. pienso que haya servido Ok. en nada. No me hizo una mejor persona, me hizo una persona con más miedos, con más rencores, con más violencia. Eh, no me sirvió de nada, de nada, de nada, porque el motivo por el que no he reincidido yo no es porque el sistema haya funcionado, es porque simplemente, afortunadamente, tengo otras opciones, tengo otras Mm, capacidades de hacer, de, 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 de poder vivir de otra manera y todo, pero no es que
salí y dije, no, la verdad, ¿sabes qué? Después de todo lo que vi, mejor ya no hago eso, para nada. No, O sea, ¿tú te la volverías a rifar? Así de no, decir, oye, pues a ver si esta vez sí logro, ¿no? Mi cometido. eso es a lo que voy. No lo volvería a hacer, pero no porque haya servido el castigo, porque simplemente siempre tuve la suerte de que mis padres me pudieron dar una buena educación. Tengo la suerte en que tengo otras maneras de ganarme la vida y todo. Pero si yo no 100% hubiera salido y hubiera dicho, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Volver a lo mismo? Con la otra posibilidad de que me vaya mejor. No, no, en mi caso personal, el encierro no nada más no me sirvió de nada, sino que perjudicó totalmente. De verdad, yo no creo ser una mejor persona hoy que lo que era antes de eso. Yo pienso que tengo más experiencia, pienso que viví cosas que nunca pensé vivir, que vi cosas que nunca pensé ver, pero no puedes pensar que te hace una mejor persona o que te sirve un sistema en el que ves una violencia que no te imaginas ver, en el que te tratan más abajo de un humano, que te conviertes un número, que ese es el punto que ellos quieren. Entonces, no, yo no, definitivamente, y es por mi caso personal que te lo digo, el sistema no sirve. Y, o sea, ¿cómo has podido tú sobrellevar todo esto que nos cuentas? Por ejemplo, una persona que se pueda estar identificando. Apoyo familiar, tienes que buscar y ser autocrítico y ser consciente de que si caíste en lo que caíste es que tienes un problema de diferentes tipos. Existe ayuda psicológica, existe ayuda psiquiátrica, existen grupos de apoyo, existen coaches, Tienes que, si tú no buscas la ayuda por ti mismo, nadie la va a buscar por ti, ni la sociedad, ni el gobierno, ni el sistema, ni nadie. Todo tiene que empezar contigo. Y eso sí, estando ahí, lo único que haces es pensar, ¿sí? Entonces, depende de cómo dirijas tú tus pensamientos, si quieres salir a tratar de ser una mejor persona, un mejor papá, un mejor hijo. Y cuando sales, simplemente tienes que encauzar. Y eso es muy cierto y eso le pasa a mucha gente que encuentra a Dios o encuentra la religión dentro de la cárcel. En el momento en que sale, se te olvida. Entonces, lo único que tienes que hacer es ser constante con lo que estás pensando, porque adentro tú hablas con la mayoría de los presos y te dicen, sí, no, mira, ya gracias a Dios encontré la redención en la religión y quiero salir a ser una buena persona, etcétera, etcétera. Pero al momento en el que salen, sus ex amigos los invitan a una fiesta, les ponen una buena fiesta enfrente de ellos y pregúntame dónde está esa ida todos los domingos al chapel de la prisión. Ujú. Se acabó. Sí, es un desafío, ¿no? Sí. Ir un poco en contra de la naturaleza, de lo que nos predispone a tener ciertas actitudes, hábitos, prácticas. Esto es la naturaleza humana también, ¿no? Sí. A mí me viene también una pregunta que te voy a hacer en 30 segundos. Y antes de hacerte la pregunta, me gustaría recordarle a la gente que nos escucha que nos pueden encontrar en redes como arroba una mirada distinta podcast. Estamos en todos los lugares donde pueden escuchar podcast, iTunes, Spotify, Anchor. Por favor, búsquenos, suscríbase. También nos pueden encontrar en YouTube. Ahí pueden ver la versión con video de este episodio. Y Perdón por eso. porque, claro. Y también una invitación muy especial a que nos envíen sus comentarios con respecto de este episodio, pero también sugerencias de temas y nos encantaría recibirlos como invitados si tienen ganas de estar aquí en estas conversaciones con Jonathan y conmigo. Así que continuamos. La pregunta que te quería hacer es, no me puedo imaginar, Mauricio, el tipo de traumas o de situaciones a las que te enfrentaste, a los que una persona que vivió lo que tú has vivido en una cárcel,
pueda haber experimentado y qué pasa después, ¿no? Al salir con eso y que nuevamente siguiendo el mismo hilo conductor, qué similitudes crees tú que podríamos encontrar con este confinamiento con respecto a la pandemia que vivimos? Eh, Mira, hay cosas, por ejemplo, cuando estás en un encierro en la cárcel, te acostumbras a que nadie se te puede quedar viendo directamente por más de 5 segundos o es una declaración de que quieren un problema contigo. Wow. ¿Sí? O sea, ya está cronometrado. Cualquier cosa más de 5 va a haber Exactamente. bronca. Entonces, cuando uno sale y regresa a lo no normal y de repente sientes que alguien te está volteando a ver y pasaste años así, por un momento la, la reacción es, espérate, ya no estoy adentro, tranquilo, Mm, no te le vayas a ir encima a la gente, ¿no? claro. Entonces, A la pobre ahora, señora que está paseando al perro. sí, ella nada más a lo mejor no sé qué vio en ti, pero se te quedó bien, no quiere ningún problema ¿Quién contigo. sabe? Pero ahora imagínate, ¿cómo va a ser cuando uno sale? Y eso me ha pasado a mí cuando salgo a correr o a caminar. Y de repente por alguna cosa me da por toser o por estornudar o algo. Y la gente se te abre como si fueras el mal de males, como si por estar a tantito cerca de ti se les acabó el mundo. Y lo peor es que posiblemente sí. Si tú estás enfermo y te les contagias, entonces todas esas cosas que antes vivimos como que te tuvieras ofendido, si alguien se te aleja así y se te ve como si fueras una peste, Sí, el shame uno, sniffing, ¿no? El shame sí, sneezing. uno hubiera dicho, bueno, pero no me bañé hoy, ¿qué pasa? O sea, no me veas así, ¿no? Y ahora es lo normal, ahora es totalmente lo normal. Entonces hay cosas de interacciones de persona a persona que hace un mes y medio las hubieras visto como una ofensa, como una falta de respeto, como totalmente ir en contra de un principio eh, educativo, social o lo que sea, Sí. que ahorita se va a convertir en lo normal. Entonces, el que antes, el equivalente a que se te queden viendo 5 segundos y que hay un problema es, si alguien viene y te tose encima, es que hay un problema. Claro. Claro, Mauricio. Y yo creo que está muy interesante esto porque inclusive a mí me ha tocado de repente ir, por ejemplo, a hacer un pick-up de comida o algo así. Y pues tú vas con tu cubrebocas. Y si ves a una persona que no tiene cubrebocas, tú ves y sientes que todas las miradas están sobre esa persona y todos están como vigilantes de hacia dónde se está moviendo y van abriéndole como que el camino, ¿no? De que no me estornuda, no se acerque, que no me haga nada, ¿no? Sí, sí, Y, sí. y es un fenómeno que tú ves en todos lados. O sea, las personas sin cubrebocas van a obtener toda la atención y toda la gente como que los va a aislar, ¿no? Los va a hacer el feo. Oye, pero es muy Exacto. interesante, Jonathan, porque cuando esto arrancó, al menos mi esposa y yo empezamos a usar cubrebocas y la gente nos veía rarísimo porque nadie le estaba usando. Sí. Y ahora es al revés, o sea, son estos cambios en la sociedad, ¿no? Justamente que nos sacan totalmente de balance y que toma un tiempo. Yo me quiero imaginar también que va a llegar un momento en el que los cubrebocas ya no los vamos a utilizar y que van a haber otras cosas. Se habla mucho en California de que el sistema educativo, las escuelas en concreto, van a tener unos parámetros y unos protocolos por un buen tiempo que a lo mejor de manera progresiva van a dejar los niños de hacer ciertos lavados de manos y de guantes entonces todo esto es parte, si me permite la palabra, del trauma que estamos viviendo, porque verdaderamente no te podrías haber imaginado antes salir a correr con tu perro, con un cubrebocas, con guantes, ¿no? Era Claro, impensable. ese es el después del confinamiento. Eso es a lo que vamos, de que uno va a salir a un nuevo normal que no conocía antes, a nuevas miradas, a nuevas experiencias, a nuevas sensaciones que antes no eran normales, antes no eran existentes. No sé si alguien tuvo la oportunidad.
de viajar a Corea, a Japón, a China, y veías a toda la gente con las máscaras y lo veías como algo Claro. totalmente fuera de realidad, y ahora es nuestra realidad. Entonces, todos esos despuéses son los traumas y las experiencias después del encierro. Lo bueno y lo diferente al, a la gente que sale de una cárcel es de que por lo menos estamos todos juntos en esto. No es una persona adaptándose a la sociedad, es la sociedad en general adaptándose entre todos. Claro. Y ya para cerrar, Mauricio, me gustaría si nos pudieras dar a lo mejor desde tu experiencia algunas claves prácticas que la gente pueda hacer ya después de que termine su cuarentena y volver como a reincorporarse a esta nueva normalidad. Mira, lo clave es no querer, si estamos a un nivel de 100, estamos a una velocidad de 100 millas por hora en nuestra vida normal y por estas cuestiones nos pararon a cero, es no tratar de regresar a una normalidad que nosotros conocíamos como normalidad. O sea, hay que llevársela tranquila, aceptar que necesitamos ayuda y tiempo y poder tener paciencia con nosotros mismos y con la gente que está alrededor nuestro para regresar a esos 100 millas por hora en el que en un momento estábamos. Pero la gente que piensa que la recuperación va a ser inmediata, tanto económica como social, como anímica, como todo, está en un error. Y lo único que van a lograr con ese pensamiento es frustración, enojo, desesperación, problemas, etcétera, etcétera. Esto, en vez de ser como te digo, esto la gente lo está esperando económicamente, piensan que una vez que abran las cosas todo va a regresar a la normalidad, creen que uno va a poder volver a ver a sus amigos de la manera normal, y eso no va a ser así. Digamos que en vez de ser una recuperación en forma de B, va a ser una recuperación en forma de U. O sea, va a ser lento, 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 y probablemente sea cuestión de meses o años en las que regresemos a un nivel en el que estemos cómodos. Lo peor que puede hacer alguien saliendo de un encierro es tratar de reganar el tiempo perdido en un momento. Lo que pasó, pasó. Lo que ya pasó, pasó. Lo que perdiste, perdiste. Y lo que no lo vas a recuperar de un día para otro. Hay que tener paciencia y trabajar mucho. Wow, pues yo no sé ustedes, yo me quedo muy, muy, muy agradecido, Mauricio, por abrir tu corazón con todos nosotros. No, muchísimas Eh, gracias, de verdad. Gracias a los dos. sí, es un placer tenerte, es tu casa. Por favor, cuenta con que te estaremos invitando. Yo creo que esto da para mucho, para seguir. Estoy seguro que a mucha gente se quedó con dudas, ¿no? De cosas. Así que si usted se quedó con dudas y te quedaste con ganas de saber un poco más acerca de Mauricio, ¿cómo te encuentran, Mauricio? ¿Cómo se pone en contacto contigo? Que me pueden contactar por las mismas redes del programa, de ustedes, del podcast, y yo con mucho gusto respondo. Y estoy aquí las veces que quieran. A mí, mira, mientras podamos ayudar a una persona a ver las cosas de una manera diferente, está perfecto. Yo pienso que si, por ejemplo, en la universidad en la que estuvimos, en vez de tener tantas conferencias de gente que son CEOs y gerentes de empresas, si tienes un poquito más de input de la gente que ha vivido por cosas difíciles y malas, vale mucho más como experiencia de aprendizaje que 1000 experiencias de éxito, porque la vida no nada más son éxitos, son los fracasos y cómo llegas a un éxito después del fracaso, ¿no? Es buenísima esta, es buenísima, sí. Me encanta, me encanta. Muchísimas gracias. Gracias, Jonathan. Gracias, Mauricio. Y les recordamos seguirnos en redes. Estamos como Una Mirada Distinta Podcast en todas las redes y también estamos en todas las plataformas de podcast, Apple Podcasts, Spotify, iTunes y en Anchor pueden encontrar toda la lista de las plataformas también. Muy bien, pues un placer, gracias por escucharnos. Siempre, siempre nuestra gratitud por dejarnos correr con ustedes, caminar con ustedes. Hagan lo que estén haciendo mientras nos escuchan. No se olviden de enviarnos sus comentarios. Nos encanta poder estar en sus oídos. Que estén muy bien, nos escuchamos el próximo viernes. Hasta luego, Jonathan. Hasta luego, gracias.